Bueno, tengan todos un buen día, mis apreciados alumnos. Vamos a seguir con el tema de miembro superior y habíamos quedado de hablar de la pirámide axilar. La región axilar, como su nombre indica, es un espacio piramidal, la unión entre el brazo y el tórax. Es una área de transición entre el cuello y el brazo. La vía de pasos o centros de distribución y tiene forma de pirámide y está constituido por, como toda pirámide, una vértice, una base y 4 paredes. Paredes, vértices, base, contenido. Aquí vemos la pirámide axilar. Ahora bien, la pirámide axilar está constituido por, hablamos de una vértice. Quitamos el vértice, ¿sí? En la parte más superior está una pared, una base axilar, que es toda esta porción que está abajo, una pared anterior, que es esta que está aquí, la pared posterior, la pared lateral y la pared medial. El vértice, límites. Anteriormente, o en la parte anterior, está formada el límite de la borde posterior del tercio medio de la clavícula y del músculo subclavio. Y en su parte interna, el borde externo de la primera costilla. Postero externo, el ángulo superior de la escápula y el apófisis coracoide. La pared anterior, fíjense bien, ya vamos a hablar con el vértice, vamos con la pared anterior, está conformada por el músculo pectoral mayor, que es este músculo que está aquí. El músculo subclavio, este pequeñito aquí que está aquí, vemos la clavícula y debajo de la clavícula está el músculo subclavio. La fascia clavipectoral, que es esta porción que vemos aquí, esta fascia que está aquí, el cual une al músculo pectoral menor. La pared posterior de la axila, constituido por el músculo por el músculo subescapular, el músculo redondo mayor, el músculo dorsal ancho, aquí lo tenemos, el músculo subescapular, que ya habíamos hablado anteriormente, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho, que aquí lo tenemos, ¿sí? Ese conforma la pared posterior de la región axilar. Son los límites, muchachos. ¿Vieron? La pared externa de la región axilar, ¿quién lo conforma? Está conformado, disculpen, la pared externa está conformado por la corredera bicipital, que viene siendo esta corredera, el músculo coracobraquial, que es este que está aquí, para su imagen, el músculo coracobraquial, y la porción corta del músculo bíceps braquial, que es donde esto. Entonces está la corredera, la parte más izquierda, recuerda que hablamos del vértice, la pared externa de la región axilar. Entonces hablamos de estos tres, que es la corredera bicipital del húmero, el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps braquial. La pared interna de la región axilar está conformada por el músculo serrato mayor. Aquí vemos la cara interna y vemos el músculo serrato mayor. Contenido, esta es la parte más importante, lo que más me interesa, lo que es el que contiene ese plexo, o esa región axilar. Tiene el plexo braquial, arteria axilar y sus ramas, vena axilar y su afluente, ganglios linfáticos axilares, grasa axilar y tejido conectivo laxo. Vamos con el paquete vasculo nervioso de la axila. Vamos a hablar primero de la arteria. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Nivel de origen, el borde externo de la pared
de la primera costilla. Nivel de culminación, el borde inferior del tendón del músculo pectoral mayor o del borde inferior del tendón del músculo redondo mayor. Y ahí donde se continúa, cuando termina aquí a nivel de estas estructuras musculares, continúa como el músculo, como la arteria braquial o arteria humeral. Ahí lo vemos, la primera costilla, vemos el músculo pectoral menor. Y bueno, vamos ahora a ver la arteria axilar y sus porciones. Ella está dividida en 3 porciones y lo divide el músculo pectoral menor. La primera porción, es importante esto, muchachos, que lo tomen muy en cuenta, las porciones. ¿Qué conforma cada porción de estas 3 porciones? En la primera porción vemos que está la arteria torácica superior, que es una arteria que es constante. La segunda porción está la arteria coracoacromial y la arteria torácica lateral o mamaria externa. La tercera porción está la arteria subescapular, el cual da la arteria circunfleja escapular, que lo vamos a ver más tardecita, y la arteria toracodorsal. Arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. 3 porciones, 3 porciones, y vemos que en cada porción hay una porción arterial. Aquí vemos las 3 porciones y aquí vamos a ver la arteria torácica superior, que viene siendo esta que está aquí, y constituye la primera porción. La segunda porción, la arteria toracoacromial, que es esta que está aquí, ¿sí? La arteria torácica larga, que es esta que está aquí, que constituye la segunda porción, estamos hablando de la segunda porción. Y la tercera y última porción, la arteria subescapular, esta que está aquí, y la arteria humeral anterior y circunfleja anterior, perdón, y la circunfleja posterior. Red articular periescapular. Aquí vemos las porciones nuevamente, las que hemos hablado, pero aquí vamos a ver quién conforma esa red arterial periescapular. La arteria circunfleja escapular, la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula. Todas estas arterias van a dar irrigación y nutrición a los músculos escapulares supra, infra, redondo mayor, redondo menor, en fin, y los músculos también de la porción anterior, que es el músculo subescapular. Venas axilares. Acuérdense que donde va una arteria, va una vena, que siempre la acompaña. Se forma de la unión entre la vena basílica, la vena axilar, la vena basílica y las venas humerales. Los afluentes principales. Hablamos de afluentes. Imagínense el océano. Y los océanos están nutridos o llegan a esos océanos, a esos mares, río. Imagínense que los ríos son los afluentes y la vena axilar viene siendo el océano. ¿Sí? Entre los afluentes tenemos la vena cefálica, la vena subescapular, la vena torácica lateral, la vena coraco-miotorácico y la arteria circunfleja humeral. Se continúa como vena subclavia después que sobrepasa el borde externo de la primera costilla. Ahí ya es vena subclavia. Hasta ahí llega, como se llama, la vena axilar. Aquí es simplemente una parte demostrativa. Ahí está la vena subclavia, la vena axilar, el cual está constituido, como dijimos, de la arteria de la vena basílica y de la vena humeral, tanto interna y vena humeral externa. Parte importante, muchachos, prepárense, esto es algo muy práctico. Tienen que hacer dibujitos, mapas, para poder aprender de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial
está conformado por raíces, por 3 troncos, 3 divisiones anteriores, 3 divisiones posteriores, 3 fascículos y ramas terminales. ¿Qué importancia tiene este plexo? Acuérdense que el plexo no es más que un conjunto de red filamentosas, viene siendo arterial o nerviosa, el cual se entrelaza entre sí, formando un plexo. Hay el plexo braquial, plexo solar, plexo sacro, en fin. Ellos se van fusionando para así dar inervación a toda la porción de del miembro superior. Hay pacientes que me han llegado, dicen, doctor, me duele mucho el cuello y me cuesta caminar. ¿Será por eso que me duele, que no puedo caminar porque me duele mucho el cuello? Y mira, una cosa es la parte del cuello donde sale el plexo braquial y otra cosa es el plexo lumbar que da inervación a los miembros inferiores. Pero el plexo braquial da inervación a los miembros superiores, que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, siempre tengan en cuenta en eso, muchachos. Entonces, bueno, vamos con las primeras raíces. Vamos a ver, la raíz, las 5 y 6 se fusionan, ¿sí? Las 7 va solita, la 8 y la T1 dorsal primera se fusionan. Cada una de ellas aporta una ramita para formar la arteria torácica larga. Recuerden que la arteria torácica larga es la que da inervación ¿a qué músculo? Al músculo serrato anterior, el que mantiene el músculo, la escápula pegada al tórax. Tiene 3 troncos, un tronco superior, una vez que se une, tanto la C5, C6 se fusionan, da la superior, la C7 va solita, forma la media, y la inferior por la fusión de C8 y T1. Las divisiones, aquí hay, sí, como dijimos, es un plexo, se empiezan a fusionar las partes de las ramas nerviosas. La superior sigue y le da una rama a la porción medial y la porción inferior también le da una rama a su porción medial. Pero la porción medial le da una rama también a la parte superior. Ellos dan una arteria, los fascículos, lo que es el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. Estos fascículos es importante también tener en cuenta de que dan ramas articulares, dan ramas, perdón, nerviosas. Por ejemplo, la porción medial da nervio, una de las primeras es el nervio pectoral radial, la segunda es el nervio cutáneo braquial medial y la tercera es el nervio cutáneo anterobraquial medial. En la parte posterior vemos que da el nervio subescapular superior, nervio toracodorsal, subescapular medio, y la última que da la posterior es el nervio subescapular inferior. Estamos hablando en la nivel de los fascículos y a nivel de la lateral da el nervio pectoral lateral. Vemos que te dicen, muchachos, pero bueno, ¿cómo es eso que es lateral, posterior, medial? ¿A qué se debe todo eso? Vamos para allá, muchachos. Las ramas terminales, la lateral sigue continuo y va a dar la arteria músculo cutáneo. La posterior va a dar al nervio axilar. Aunado ahí también en la posterior da el nervio radial, muy grueso, bastante. El nervio medial también un nervio bastante grueso. Y la porción medial va a dar el nervio cubital. ¿A qué se basa todo eso? A esta estructura, a la arteria axilar. La arteria axilar sirve de referencia para decir qué es lo que es superior, qué es lo lateral, qué es lo medial, qué es lo posterior. Eso es lo importante de esa arteria que la vemos aquí nuevamente. Ven aquí, ven la arteria. Sabemos que de una vez que pasa
la primera costilla, ya es arteria axilar, y vemos que dependiendo de la ubicación de cada rama, es donde está, que si está superior, está inferior, está medial, y ella es la que da la pauta de cada una de sus estructuras. Aquí vemos que los fascículos, aunado a ellos, también dan ramas, como son las ramas del pectoral lateral y la rama pectoral medial, que da ramas precisamente para inervar los músculos pectorales mayor y menor. Vamos con la parte del brazo. Los músculos del brazo están conformados con el compartimento anterior por el músculo bíceps en la parte anterior, músculo bíceps braquial, músculo braquial y músculo coracobraquial. Todos ellos inervados por el músculo cutáneo. ¿Sí? Ya hablamos del plexo, músculo cutáneo, rama de la lateral. El compartimento posterior, los músculos del tríceps braquial. Vamos a ver el compartimento anterior. Músculo bíceps braquial, músculo braquial. Aquí lo vemos. El músculo braquial, o mejor dicho, la porción larga del bíceps, él se inserta en la región supraglenoidea de la glenoide del húmero, de la escápula. Y la porción inferior o menor se inserta en el borde inferior del acromio, del apófisis coracoide, de la escápula. Y se inserta en la tuberosidad del radio. Aquí lo vemos más bonito. La porción larga, ¿sí? Aquí está. Parece que la porción larga del bíceps es uno de los músculos que se inserta dentro de una articulación. Él produce pinzamiento cuando él se inflama, que se produce inflamación del tendón de la porción larga del bíceps, cuando la persona hace la abducción y está inflamado, ¡pum!, baja de una vez el brazo, producto del dolor. Acuérdense que se inserta en la tuberosidad del radio y da una fascia, que es la fascia aponeurótica, del bíceps, la porción del bíceps. Y vamos con la parte del tríceps, que se inserta en el tercio medio, ustedes ven aquí, del húmero de sucar lateral, y se inserta en la tuberosidad, ya no del cúbito, del radio, perdón, sino del cúbito. Acuérdense, la porción del bíceps en la tuberosidad del radio y del músculo braquial en la tuberosidad del cúbito. Y el músculo coracobraquial se inserta en la cara lateral medial, en tercio medio del húmero, y se inserta en la apófisis coracoide en su parte inferior. Aquí está el músculo coracobraquial. Aquí está prácticamente el músculo también coracobraquial, inervado en su porción anterior por el músculo, los nervios, como dije anterior, músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo. ¿Sí? El músculo tríceps braquial, está dado por un vasto, por tres músculos, por eso se llama tríceps. Un vasto, una porción larga del tríceps, un vasto interno y un vasto externo. El músculo tríceps braquial, como su nombre indica, la porción larga se inserta en el borde inferior de la glenoide. La porción media se inserta precisamente en su porción media del húmero, y la lateral en su porción superior, tercio medio superior del húmero, y se insertan a nivel del olecrano del cúbito. ¿Sí? Acción de los músculos. Músculo bíceps braquial, ¿cuál es su acción?
principal supinador del brazo. Supina. Acuérdense, cuando nosotros estamos apretando algo con un destornillador, el primer supinador, el que da la fuerza del supinador, es el músculo braquial. El flexor del codo también, el músculo braquial, el flexor del codo, acuérdense que son los músculos que están anteriores, y el coracobraquial, él es un flexor del hombro. El tríceps braquial con el anconio es extensor del codo. ¿Sí? Aquí vemos una vista más completa, tanto de la inervación como de la disponibilidad, de la disposición de los músculos, tanto anterior como posterior del brazo. En un corte transverso vemos que los músculos, el músculo cutáneo va a inervar los músculos anteriores y el nervio radial va a inervar los músculos posteriores del brazo. La arteria braquial se origina a nivel, acuérdense que del borde inferior del tendón del músculo pectoral mayor o del borde inferior del tendón del músculo redondo mayor. Ramas colaterales. Aquí tanto las ramas colaterales, la arteria colateral externas, braquial profunda, las colaterales cubital superficial o colateral interna superior, arteria colateral cubital inferior o colateral interna inferior, ramas musculares y la arteria nutricia del húmero. Esta arteria nutricia del húmero es una arteria que casi que es única. Por eso es que la fractura del húmero cuesta mucho para que consoliden. Cuesta mucho. Es difícil, más no imposible, pero es porque la nutrición de este hueso está dada por muy pocas arterias que dan nutrición a este hueso. Las ramas terminales está la arteria radial y la rama cubital. Aquí las vemos, es una red, es como un plexo, que la arteria braquial o humeral da la arteria cubital lateral inferior, ¿sí? La arteria, perdón. Aquí está, nuevamente, la arteria colateral cubital superior, la arteria colateral cubital inferior, la arteria, las últimas ramas, como hablamos, la arteria cubital radial y la arteria radial, que son ya las divisiones a este nivel. Aquí vemos que la arteria colateral cubital superior, la cara medial, acompañada por el nervio cubital, se anatomosa con la recurrente cubital posterior y la colateral cubital inferior. Aquí va el nervio. Acuérdense que el nervio cubital va por debajo de este espacio que es entre la parte del epitróclea, perdón, y el cóndilo de la tróclea del húmero. La arteria colateral cubital inferior, en la cara medial, perdón, se hace anastomosis con la recurrente cubital anterior. Aquí está la arteria del nervio radial por el surco del nervio radial que lleva su nombre. Nervio radial, como le dije. Y bueno, ahora una última parte que es el grupo ganglionares linfático de la axila. Hay que saber qué es lo que es linfático. Los linfáticos son líquidos coagulables, casi incoloros, y y débilmente alcalino, que procede de la sangre, circula en los vasos linfáticos y se vuelcan a las venas, y cuya función es la de servir de intermediario entre los cambios nutritivos entre la sangre y los tejidos. Grupo anterior pectoral está dado por el grupo posterior subescapular, grupo lateral braquial. Todos ellos llegan al grupo central y del grupo central va al grupo apical.
y de ello al drenaje ganglional del cuello. El drenaje linfático, su función es de transportar líquido a los tejidos que rodean a las células, principalmente sustancias proteicas de la sangre, debido a su tamaño, no pueden ser atravesadas por las paredes de los vasos sanguíneos y recogen las moléculas de las grasas, absorbiéndolas, y de los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. Eso es claro, estoy hablando de la parte abdominal, pero esa función que cumple el drenaje linfático. Además, el sistema linfático y la inmunidad, los ganglios linfáticos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, y ellos también filtran el líquido linfático y eliminan materias extrañas como bacterias y células cancerosas. Aquí vemos los grupos centrales, como le dije, los grupos laterales, grupos mediales, grupo central y los grupos que van hacia la región cervical. El nivel de Ver. El nivel de Ver no es más que el nivel 1, es un diagnóstico precoz, por eso es que la mujer, el deber ser es tocarse los senos. El músculo pectoral mayor, acuérdense que no es que dividen, sino es que ellos pasan por debajo de este músculo. Vemos también el nivel 2, perdón, aquí a este nivel, y el nivel 3 a nivel del seno. Acuérdense que todos estos conductos van a nivel linfático, tienen que tocar, las mujeres sobre todo, tocarse el seno para determinar si no hay ningún ganglio inflamado y determinar qué es lo que tiene, porque acuérdense que ellos actúan como protección ante agente agresor, bien sea bacterias, lesiones de tejido maligno, etcétera. Y por último, el mapa sensitivo del miembro superior. En la parte posterior está dado en su parte sensitiva el nervio axilar, el número 3, el nervio radial, están todos como da. El número 4 por el nervio músculo cutáneo, el número 5 por el nervio cutáneo medial anterior, el número 6, el nervio cutáneo medial del brazo, que es esta porción de aquí, el número 2, el nervio cubital, y el número 1, que es el nervio mediano. Ven que agarran estas tres porciones. Y en la cara anterior vemos el número 1, vamos a empezar más organizado, vemos que es el nervio mediano, número 2, el nervio cubital, número 3, el nervio radial, número 4, el nervio músculo cutáneo, el número 5, el músculo cutáneo medial del antebrazo, el número 6, el nervio cutáneo medial del brazo, el número 3, el número 3, el nervio radial, nuevamente, ve, aquí está el 3, aquí está el 3 nuevamente, el 7, el nervio axilar, y el número 8, perdón, el número 8, el nervio plexo cervical. Y por último, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchachos, que Dios lo bendiga. Espero que sea de buen provecho. Acuérdense que estos son tips que uno da. Lo demás tienen que irse a los libros que nosotros hemos mencionado dentro del programa. Que Dios lo bendiga y lo guarde, y que, bueno, estaremos en contacto.